Hola, soy Sebayaco, un católico más, un laico más. Hoy vamos a tener un video muy especial porque invité a mi hermano Bernardo y a Conis. Sí, lo invité a su departamento para que podamos hacer un video muy especial sobre el tema de la discapacidad en las escuelas. En el anterior video yo hablaba de esto de la discapacidad, lo problematizaba un poco, hablaba de las barreras sociales, cómo eso potencian y generan estas situaciones de discapacidad. Entonces ahora mi hermano se va a enfocar en esto de la discapacidad, de la escuela inclusiva y todo el dilema en la educación. Mi hermano está bastante capacitado, es licenciado en educación, su tesis es con respecto a las escuelas inclusivas y él estuvo ayudando en una clínica de discapacidad ad honorem, ayudando a personas de bajos recursos. Pero bueno, mucha cháchara y poco Bernie, así que vamos con mi hermano. El consejo que le daría yo a todos los docentes es entender la pluralidad misma de toda sociedad. Hay distintas maneras de moverse, distintas maneras de trasladarse, de observar, de leer, de comunicarse y de interpretar la realidad. Una vez que entendemos que la pluralidad es intrínseca en toda sociedad, entonces a partir de ahí el docente ya está preparado para distintos cuerpos, para distintas personas a la hora de dar clases, y no está formado solo para un tipo de persona. A la hora de pensar sus clases, ya automáticamente el docente entonces entiende que hay una pluralidad y que no hay solo un tipo de clase, porque el error que solemos cometer los docentes es que preparamos las clases para un tipo de cuerpo y de persona. En educación hay una práctica muy común que está representada en esta idea de decir yo formo a los alumnos. Sin embargo, esta idea tiene toda una cuestión detrás. Decir yo formo significa que moldeo al estudiante de la manera que yo quiero. Significa darle yo una forma a esa persona. Una forma en base a los valores y características que yo o la sociedad desea. De hecho, muchas veces en la educación lo que solemos hacer es, a la hora de calificar, restar puntos por las conductas, que son las conductas que no quiero que vos tengas en tu forma. De esta manera, el aula se transforma en un espacio en donde la puerta tiene una especie de forma, donde vos tenés que entrar con esa forma para poder ingresar al aula, o peor, entrás libremente, pero salís, si la puerta de salida metafóricamente tiene una forma. Aprobaste cuando tenés esa forma que yo busco. Otra cosa es hablar en términos de educación inclusiva. La educación inclusiva no forma. La educación inclusiva no confecciona ningún estereotipo, no construye ningún estereotipo. La educación inclusiva lo que hace es acompañar un proceso de desarrollo subjetivo de tu identidad. Te desarrollás cognitivamente, subjetivamente, biopsicosocialmente, pero yo acompaño ese proceso. Te convido herramientas, pienso, te ayudo a repensar algunas prácticas que tenés, yo pienso con vos y me repienso también, pero no hay formas. Entonces de esta manera hay dos maneras de entender a la educación. Yo te doy una forma o yo te acepto así como sos y te acompaño en tu proceso de desarrollo subjetivo. Si yo te formo como sos, hay una serie de prácticas que te transmito y quiero que vos luego las reproduzcas y las hagas de nuevo. Otra cosa en términos, como te digo, de educación inclusiva, en donde cada uno construye desde su subjetividad ese caminito personal, ¿sí? De pensamiento crítico, de desarrollo biopsicosocial propio. De esta manera, cuando hablamos entonces de educación inclusiva, significa hablar en términos de pluralidad, no hablamos en términos de normalidad. En este concepto de pluralidad, entonces, los docentes de educación inclusiva que piensan a la educación inclusiva se preocupan por espacios plurales, no piensan en un tipo de cuerpo, sino que piensan en múltiples cuerpos, empiezan en espacios heterogéneos, para que físicamente entremos todos, para que culturalmente pensemos todos desde una interculturalidad, desde una pluralidad, es decir, pensamos en un diseño universal de lo que es la educación a la hora de encarar las clases y de proponer esos espacios para pensarnos y crecer entre todos. En ese sentido, pensar en términos de educación significa destruir, de alguna manera, las barreras físicas que impiden el ingreso de personas que no tienen la forma que yo quiero, porque también esa es otra cuestión del docente que ya quiere que vengas con una forma. Ese es peor. Si derribamos las barreras físicas arquitectónicas, es de alguna manera entender la pluralidad.
de cuerpos múltiples. Existen barreras desde lo comunicacional, entender que hay distintas maneras de comunicarnos, por escrito, por oralidad, lengua de señas, braille, distintas maneras de comprender la realidad que uno encara, distintas maneras de aprender, de interpretar esa realidad que estamos estudiando o analizando. Entonces, hablar en términos de educación inclusiva significa estar preparado para acompañar en este proceso de desarrollo subjetivo, no partiendo de un estereotipo previo de un cuerpo, sino estar realmente abierto a todos, a todas. Ahora bien, cuando hablamos de discapacidad, en realidad nosotros nos referimos a una categoría social de la discapacidad. O sea, la sociedad determina quiénes tienen discapacidad, no es la persona que tiene o porta el problema. En términos de educación inclusiva, nosotros pensamos que la discapacidad es una categoría social, es una construcción. La sociedad determina quiénes tienen discapacidad. Si yo pongo escuelas con una puerta angosta que no permite el ingreso de sillas de ruedas, entonces yo ahí estoy construyendo la discapacidad, porque él no puede entrar a mi aula. Si pudiera entrar a mi aula, es un alumno más, un estudiante más. Si el baño está bajando las escaleras, lo mismo. El problema está cuando el entorno te impide su desarrollo. Entonces, para la educación inclusiva, los docentes solemos hablar de 3 grandes instrumentos. El primero tiene que ver con el instrumento de la accesibilidad. Entender a la hora de construir espacios o refaccionarlos que existen distintos tipos de cuerpos. Tan básico, siempre en la historia de la humanidad existieron distintos tipos de cuerpos y distintas maneras de movilizarse, de moverse. Esto es la normalidad en realidad. Entonces, desde la accesibilidad pensamos a la hora de realizar una actividad, que la vamos a hacer en el patio, de realizar un acto escolar, a la hora de pensar una salida educativa, a la hora de construir un aula, a la hora de tener un baño o ubicar el baño, por Dios, pensamos en términos de pluralidad de cuerpos, tantos cuerpos como personas. La segunda gran herramienta nosotros le llamamos apoyos. El apoyo es un instrumento que puede ser humano o tecnológico que lo que hace es que la persona con discapacidad pueda comunicarse, pueda expresarse. Si la persona entonces con discapacidad puede expresarse, como te dije anteriormente, no tiene ninguna discapacidad, está participando igual que el resto. Los apoyos suelen ser instrumentos para promover esa comunicación. Si promueve la comunicación, entonces, como te digo, no hay discapacidad desde esa categoría social. Entonces, un apoyo humano puede ser una persona al lado, pero no me un acompañante terapéutico puede ser, pero no me habla esa persona, sino que lo que hace esa persona es, a través de sí, fomentar a que la persona se pueda expresar. Entonces, cuando me habla el acompañante terapéutico o la intérprete, lo que está haciendo en realidad es expresarme lo que el sujeto quiere. Un apoyo pueden ser herramientas tecnológicas, una computadora, una tabla, para que la persona con discapacidad pueda comunicarse y luego expresar su voluntad, tener autonomía, ¿sí? Porque en realidad para tener autonomía todos necesitamos de alguien más. Todos, tengas discapacidad, no tengas discapacidad, para tener autonomía todos necesitamos de un otro. Esto es exactamente lo mismo. La tercera tiene que ver con ajustes razonables. Esto es un poco polémico, pero entendemos que todas las personas tienen habilidades que fueron construyendo a lo largo de su vida. No habilidades innatas o biológicas, no nos metemos en eso, sino que hay habilidades que uno fue construyendo más que otras. Gustos, preferencias que fue construyendo. Ahora, el ajuste razonable tiene que ver con ciertas cargas que no se las proporcionamos si entendemos que está por fuera de sus gustos, preferencias o habilidades. O sea, no romper las bolas. No sobrecargamos, no sobreexigimos en determinadas cuestiones a determinadas personas que consideramos que lo que le estamos exigiendo puede ser una carga demasiado. Por ejemplo, a la hora de tener dificultad de recordar memorísticamente las fechas históricas, por ejemplo, bueno, si de verdad hay una dificultad ahí, ¿por qué le pediría yo que se aprenda de memoria las fechas? Que tenga un apoyo, por ejemplo, una tabla con la periodización escrita y listo. ¿Para qué exigirle una carga desproporcionada cuando puede tener un ajuste razonable? Ahora bien, esto fíjate que no tiene nada que ver con la discapacidad. Esto pasa, lo hacemos los docentes constantemente, ¿sí? Es polémico porque en realidad hay que apostar a que siempre crezcas y te desarrolles en todo, y yo no soy quien para decirte de que eso es capaz o no. Por eso es una herramienta un poco compleja que cada tanto es utilizada cuando entendemos que hay una carga desproporcionada.
Hay un método, digamos, pedagógico que se llama el diseño universal de las clases, que es directamente a la hora de organizar la clase, bueno, primero observar, conocer al grupo al que voy a estar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero una vez que tenemos identificado el grupo, con sus preferencias, habilidades y pluralidad, hacemos un diseño universal de la clase. Entonces, a la hora de escribir en el pizarrón, si hay una persona con discapacidad visual, tengo impreso el material, por ejemplo el braille, para la lectura a través de lo táctil con el dedo. A la hora de preparar una actividad, por ejemplo si es el material en PDF, tenerlo subido, pero que sea un PDF que sea legible. Para dispositivos, por ejemplo, con accesibilidad sonora, entonces leen el PDF en voz alta. A la hora de armar una clase, tener presente si voy a bajar, utilizar el patio o alguna zona, tener en cuenta que tiene que ser accesible. A la hora de hacer una elección paseo, el micro, el museo al que viajo. Bueno, a la hora de preparar una clase, tener presente que hay distintas maneras de movilizarse, moverse, de pensar, de observar, de comunicarse y de interpretar la realidad. Bueno, gracias vieja por aparecer en el canal otra vez. Si le gustó la participación de mi hermano, le va a gustar este video de acá que hicimos, en el que estábamos reaccionando a un juego de cartas realmente nefasto que habla mucho de la discriminación, la exclusión social. Es un video muy potente, se los recomiendo. Si les gustó, denle un like. Si no les gustó, ya fue, denle un like, no pasa nada. Suscríbete si quieres ver más videos así. Y si no quieres ver más videos así, ya fue, suscríbete, porque nunca se sabe lo que se puede subir. Así que bueno, gente, nos vemos en el corso y si no nos vemos, nos tanteamos. Adiós.